Buenos días, hoy es martes 5 de mayo. Vamos a acabar de aprender las nociones básicas sobre cómo se calculan derivadas y mañana y pasado ya vamos a empezar a aplicarlas y a ver un poquito la utilidad de esto de las derivadas, para qué sirve. ¿Qué nos toca ver hoy? Digamos que con los días anteriores ya tenemos nuestro kit básico para calcular derivadas de funciones, pero nos falta una vuelta de tuerca que es, oye, ¿qué pasa cuando tengo funciones combinadas con otras? Cuando tengo composición de funciones. La manera de derivar esa composición de funciones es utilizando lo que se conoce como la regla de la cadena, y es lo que vamos a ver hoy. Seguimos entonces en ese apartado de función derivada, reglas de derivación, que acabaremos hoy y mañana ya aplicaciones. Bien, en nuestros apuntes resalté un poco, hice un poco más grande esa parte de abajo, aquí, en la que está expresada esa regla de la cadena. Ya estuvimos viendo cómo se hacen las derivadas de las funciones elementales, ya sean potencias, constantes, funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Estuvimos viendo ayer cuando están operadas, ya sea sumándose, restándose, multiplicándose o dividiéndose, cómo se calculan esas derivadas. Y ahora lo que nos falta es, como os decía, ver qué pasa cuando tengo funciones compuestas, cómo calculo esas derivadas. La base es lo que está aquí escrito a la derecha. La regla de la cadena. Para poder hacerla bien, es muy importante saber identificar correctamente cuáles son las funciones que se han compuesto, o sea, las que hemos combinado, y entonces lo que tendremos que hacer es ir derivando de fuera hacia adentro, de la última que se aplicó hasta la primera que se aplicó. Eso es lo que está aquí expresado. Cuando tenemos f compuesto con g, cuando tenemos f compuesto con g, recordad que esto significaba que primero se aplicaba la función f a nuestra variable x y luego la función g. O sea, cuanto más a la izquierda está escrita esa letra de la función, más tarde se aplica. Vale, ¿cómo derivamos esto entonces? Lo que tenemos que hacer es derivar la última función, pero sin derivar lo que está dentro, y después multiplicar eso por la derivada de la función que está dentro, de la primera que se había aplicado. Los primeros casos que vamos a hacer son solamente dos funciones compuestas. Entonces, tendríamos la que se aplicó primero, que sería f, la que se aplicó primero, que sería f, y la que se aplicó en segundo lugar, que sería g. Es decir, digamos que g es la función de fuera y f es la función de dentro. Pues lo que tendríamos que hacer es primero derivar la función de fuera, dejando el resto tal cual, y luego multiplicarlo por la derivada de la función de dentro. Para que me entendáis mejor, porque ahora mismo debéis de tener un rollo en la cabeza de ¿qué me estás contando? Supongamos que tenemos estas dos funciones aquí abajo. F de x es el neperiano de x, g de x es x al cuadrado. O sea, la función f calcula el neperiano de la variable, la función g calcula el cuadrado de la variable. Vamos a calcular primero f compuesto con g. Esto significa que vamos a aplicar g a f de x, con lo cual vamos a aplicar el cuadrado al neperiano de x. O sea que tendremos el neperiano de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Así, es decir, nuestra variable era x, la primera función que actúa es f. ¿Qué hace f? El neperiano de x. Bueno, pues entonces neperiano de x, y después la segunda función que actúa es g, pues luego le hago el cuadrado. Y si tuviéramos g compuesto con f, ¿qué tendríamos? Habría que aplicar, después de haber aplicado g, la función f. La función g, ¿qué hace? Eleva al cuadrado la variable. O sea, nuestra variable la elevamos al cuadrado. Y después le aplicamos la función f, que es hacer el neperiano de esa expresión. Ojo, porque aunque parecen lo mismo, no son lo mismo. Aquí este cuadrado está afectando al neperiano de x,
mientras que aquí está afectando solamente a la x. ¿Cómo serían las derivadas de estas dos funciones compuestas? Esta derivada, le voy a llamar y' por simplificar, sería, primero tengo que hacer la derivada de la función que esté fuera. La función que está fuera es una potencia. ¿Cómo es la derivada de una potencia? Bajamos el exponente multiplicando, lo multiplicamos por lo mismo que teníamos elevado a 1 menos, que en este caso sería neperiano de x elevado a 2 menos 1, y ya estaría. Es decir, si tuviéramos que derivar x al cuadrado, su derivada sería 2x, ¿verdad? Vale, pues aquí tendríamos lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de tener x elevado al cuadrado, tenemos neperiano de x. Y ahora, o sea, esta es la derivada de nuestra función g. Ahora tendríamos que multiplicarlo por la derivada de nuestra función f, o sea, de la primera que se aplicó. ¿Y qué derivada tendríamos que hacer ahora? La del neperiano de x. ¿Cuál es la derivada del neperiano de x? 1 partido por x. Y ya tendríamos eso que dice Tiza, que está soñando, seguro que con que Area la persigue y no la deja en paz. Bueno, ya tendríamos nuestra función derivada. Esto escrito bien sería 2 neperiano de x partido por x. Y ahora, ¿cómo sería nuestra función derivada de la segunda composición? Es decir, de hacer el orden al contrario. Tendríamos que derivar la función de fuera. Ahora fuera lo que está es el neperiano. ¿Cómo es la derivada del neperiano? Es 1 partido por el argumento, pues por x al cuadrado. Y ahora esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de la otra función. La otra función es x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Es decir, esto ahora es la derivada de f y esta es la derivada de g. ¿Cuál sería nuestro resultado? 2x partido por x al cuadrado. Simplificamos una x y nos queda 2 partido por x. Veis que nos da resultados distintos, porque la composición de funciones, o sea, igual que la composición de funciones no es conmutativa, sí que importa el orden en el que yo componga las funciones. En las derivadas, lógicamente, eso se va a ver reflejado. No es lo mismo la derivada de f compuesto con g, que hicimos al principio, que la derivada de g compuesto con f, que acabamos de hacer ahora. Practiquemos. Los que están aquí marcados con punto verde son los que voy a hacer yo. Los del punto amarillo son los que os dejo propuestos para vosotros para esta tarde. Son estos, hay aquí otra hojita y aquí otra hojita. Vamos a ir poco a poco. Pero es que precisamente estos son los que más debemos practicar, porque las funciones elementales son un poco para ir pillándole el tranquillo, pero ahora aquí es donde viene el salseo bueno, como os decía ayer. Vamos a empezar primero con esta que tengo aquí escrita al principio de todo. Bien, ¿qué dos funciones tengo aquí jugando? La primera es una función potencial, es decir, es e elevado a algo, y la segunda es una potencia de x, menos x al cuadrado. Vale, son una función potencial, perdón, la primera es la más exterior es una exponencial y después una potencial. Vale, entonces la primera que tengo que derivar es esa de e elevado a algo. La derivada de e elevado a algo es tal cual esa expresión. ¿Os acordáis? E a la x, la derivada es e a la x. Y luego viene el chiste malo que ya os acordaréis mucho el año que viene cuando veáis integrales. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de la otra función. En concreto tenemos que multiplicar esto por la derivada de menos x al cuadrado. Su derivada será menos 2x. Y ya está. O lo que es lo mismo, si os dais cuenta, en realidad, ¿qué estamos haciendo aquí? La derivada de e elevado a algo va a ser
la derivada del exponente por la misma función que teníamos inicialmente. O sea, con la práctica al final, cuando tenéis que derivar funciones que son e elevado a algo, lo vais a aprender como la derivada del exponente multiplicando a la función que teníamos inicialmente. ¿Por qué cuando teníamos la función e elevado a x, su derivada era e elevado a x? Porque la derivada de x es 1. Entonces, la derivada del exponente es 1 por la misma función que tenemos inicialmente. Por eso os queda igual. Siguiente, venga. Ahora tenemos, voy a hacer un poco de zoom y así puedo utilizar este que es más fino. ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar, una constante que está multiplicando a un producto de funciones. X al cubo está multiplicado por e elevado a 1 más x. Bien, este 2 lo que vamos a hacer es dejarlo aparcado para cuando acabe de hacer la derivada de este producto de aquí. ¿Cómo era la derivada de un producto? Tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora, la derivada del segundo, esta, resulta que es una función compuesta. Tengo e elevado a algo, pero acabamos de aprender que la derivada de e elevado a algo es la derivada del exponente por la misma expresión que tenía. Con lo cual voy a escribir la derivada de e elevado a 1 menos x en negro para diferenciarlo. Derivada del exponente menos 1 por lo mismo que teníamos. Y ya estaría. Ahora si quisiéramos escribirlo un poquito más bonito, lo que podríamos hacer es sacar como factor común e elevado a 1 menos x y así nos quedaría 2 por e elevado a 1 menos x por 3x al cuadrado menos, x al cubo. Bueno, y de hecho podríamos sacar también factor común x al cuadrado. Venga, lo voy a hacer. 2x al cuadrado por e elevado a 1 menos x por 3 menos 1. Perdón. 3 menos x. Escribo aquí delante este x al cuadrado para que no se confunda con que puede ser parte del exponente de e elevado a. Pero nada más. Bien, el g. Tenemos aquí una composición de funciones. ¿Cuáles son esas funciones que están jugando? Pues una es el cociente, o bueno, mejor dicho, esto lo veríamos como la derivada de un cociente. Lo que pasa es que luego resulta que en el denominador tenemos una raíz cuadrada que tiene su propia manera de derivarse. Entonces vamos a verlo como si fuera un denominador, ¿sí? f' de x sería, vamos a ver, como esto es un denominador, lo primero que voy a hacer es escribir esto elevado al cuadrado, que me viene genial porque significa que se me va a ver la raíz. Ahora, cuando teníamos una constante en el numerador, os decía que se simplificaba bastante porque directamente ya lo que escribíamos era en el numerador nuevo de la derivada menos 6 por la derivada de nuestro denominador. Bien, ¿cuál es la derivada de nuestro denominador? Resulta que tenemos que derivar raíz cuadrada de x menos 4. ¿Cómo era la derivada de una raíz cuadrada? Teníamos que hacer, o sea, era una fracción en la que tenemos un 2 aquí multiplicando a la misma raíz cuadrada, ¿sí? Es decir, si recordáis, bueno, lo tenía por aquí, si recordáis, la derivada de raíz cuadrada de x es 1 partido 2 raíz cuadrada de x. Vale, entonces aquí tengo más o menos lo mismo, lo que pasa es que no tengo raíz cuadrada de x, tengo raíz cuadrada de x menos 4, porque tengo ahí una función compuesta, o sea, es la raíz cuadrada de un polinomio. Por lo tanto, tenemos que si hacemos la derivada de la raíz cuadrada, esto sería 1 partido 2 raíz cuadrada de x menos 4. Pero como esta raíz cuadrada es una función compuesta, ¿no? Según estamos diciendo, o sea, vamos a ver.
voy a poner en negro lo que sería la derivada de esa raíz cuadrada. Nos falta multiplicar esto por la derivada de lo que está dentro de esa raíz cuadrada, porque aquí tenemos una función compuesta con otra. La primera que se aplica es x menos 4 y la segunda que se aplica es la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, esto tenemos que multiplicarlo por la derivada de x menos 4, que es una tontería porque es un 1, pero bueno, que sería así. Y aquí lo que podríamos hacer es, vamos a ver, bueno, voy a pasar las cosas de lado y luego ya simplificamos. Esto sería menos 6 entre 2 raíz cuadrada de x menos 4 por x menos 4. Y este menos 6 y este menos 2 se nos simplificaría y nos quedaría menos 3 entre raíz de x menos 4 por x menos 4. Esto lo podríamos expresar incluso de esta manera. Menos 3 por la raíz cuadrada de x menos 4 al cubo. Pero bueno, estaría bien en el paso anterior. Ahora, aquí lo aderecé porque me parecía muy sencillo el enunciado original. Tenemos que hacer la derivada de 7 elevado a x más 1 a la cuarta. Composición de funciones. Las funciones que están aquí jugando son, por una parte, tengo una función exponencial, 7 elevado a algo, y esa función exponencial está aplicada a una función potencial. O sea, mejor dicho, a la x lo primero que se le hizo fue aplicarle la función potencial. Vamos a ver. O sea, la función potencial es esta. Y después se aplicó la función exponencial, que era lo de elevar 7 a algo. Con lo cual, ¿cuál es la función que está más fuera, ¿no? Hay que ir poco a poco, por capas. La primera capa que nos encontramos es 7 elevado a algo. Tengo que hacer la derivada de esa función exponencial. La derivada de la función exponencial era la misma función por el neperiano de la base. Vale. Y ahora tengo que multiplicar esto por la derivada de la función potencial, es decir, por la derivada de x más 1 a la cuarta. ¿Cuál es la derivada? O sea, esto es la derivada de nuestra función exponencial. Y ahora, ¿cuál es la derivada de nuestra función potencial? Voy a poner en negro. 4 por x más 1 al cubo. Y bueno, luego podríamos reordenar un poco, pero aquí no tenemos nada que operar. Se quedaría así. Bien, y de aquí me queda a mí el R. En el R tenemos un producto de dos funciones que resulta que son ambas una composición de funciones. En ambos casos tenemos lo mismo de antes básicamente, una función exponencial aplicada, o sea que se aplica después de haber aplicado una función potencial a x. Es decir, es 2 elevado a algo y ese algo es x elevado al cuadrado. Y luego multiplicado por 3 elevado a algo, que además es x elevado al cuadrado. Entonces, lo primero que hay es... Bueno, y además esto es un producto. La capa más externa es ese producto. Entonces, planteo esto como la derivada del producto de dos funciones. Por lo tanto, nuestra f' de x será derivada del primero, o sea, derivada de 2 elevado a x al cuadrado. Derivada de eso es lo mismo por el neperiano de la base, y como estamos diciendo que es una composición de funciones, ahora lo que tengo que hacer es derivar el exponente, ese x al cuadrado. Pues la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿vale? Porque es la derivada de esto. Y esto lo tenemos que multiplicar por... A ver, ya no sé qué color. Voy a poner naranja. Por
la segunda sin derivar. Vale, primer paso hecho. Ahora, más la primera función sin derivar por, y ahora viene la misma fiesta de antes, pero con 3 elevado a x al cuadrado. La derivada de 3 elevado a x al cuadrado será la misma 3 elevado a x al cuadrado por el neperiano de la base y ahora por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y ahora aquí podríamos sacar factor común, pero bueno, ahora ya se trata de dejar esto un poco más decente. Sacar factor común podemos 2 elevado a x al cuadrado, también 3 elevado a x al cuadrado. Ahora me acabo de dar cuenta de que lo podemos haber hecho de otra manera. Seguramente vosotros estáis diciendo, Jonin, pero ¿por qué no operaste y así lo simplificabas? Y esto nos queda por neperiano de 2 más neperiano de 3. De la manera en la que me acabo de dar cuenta que lo podía haber hecho, que antes no caí, es esta. Esto es un producto de potencias que tienen el mismo exponente, con lo cual esto lo podía haber escrito como 2 por 3 elevado a x al cuadrado y haber hecho la derivada de 6 elevado a x al cuadrado, que como veréis nos va a quedar exactamente igual que si que si lo hubiéramos, nos va a quedar el mismo resultado, porque si ahora aplico las propiedades de las potencias, aquí lo que me queda es precisamente 6 elevado a x al cuadrado por 2x por propiedades de los logaritmos, en este caso de los logaritmos neperianos. La suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto, con lo que esto sería igual al neperiano de 2 por 3, 6. Si hacemos la derivada de esta función, sería la misma por el neperiano de la base por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y como veis es exactamente lo mismo. El segundo camino era más corto, pero no caí en la cuenta a estas horas. Vamos, venga. El h. Raíz cuadrada. A ver, las funciones son la capa externa es la raíz cuadrada, así que haríamos, y bueno, le llamo y prima ya. El 3 queda ya aparcado. Ahora, la derivada de la raíz cuadrada es 1 partido 2 veces la misma raíz. Y ahora, como dentro de la raíz no tengo x, sino que tengo una función, tengo que multiplicar esto por la derivada de esa función. La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x, por lo que nuestra derivada entonces sería 6x, bueno, miento, el 2 y el 2 se me simplifican. Entonces me queda 3x partido raíz de x al cuadrado más 1. Del k paso, el que voy a hacer de aquí es este. ¿Cuáles son mis dos funciones? Bueno, aquí tengo varias. Esto ya sí que es una cebolla de varias capas. La capa más externa es el logaritmo. Después del logaritmo tengo este cociente. Y en el cociente tengo a su vez funciones. Una potencia y un polinomio. Vamos a ir poco a poco. La primera. Tenemos que hacer la derivada del logaritmo. ¿Cómo era la derivada del logaritmo? Vamos a ver. Nuestra derivada del logaritmo la tenemos aquí. Sería 1 partido el argumento multiplicado por el neperiano de la base. En nuestro caso, como es un neperiano, como es un logaritmo decimal, nos quedará por el neperiano de 10. Pues 1 partido el argumento, que es x al cuadrado, este chorizo de aquí, por el neperiano de 10. Luego ya veré si puedo dejar eso más bonito. Bien, esto es la derivada del logaritmo. Logaritmo de derivado.
Ahora lo tengo que multiplicar por siguiente capa. Tengo un cociente, derivada del cociente. La derivada del cociente es la siguiente. 3 menos x, que es el denominador, al cuadrado. Y ahora, derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. 3 menos x derivado es menos 1. Y ya estaría, ¿vale? O sea, cuando hacemos realmente la derivada del cociente, digamos que ya estamos como aplicando la regla de la cadena. O sea, no tengo ahora que multiplicar por la derivada de x al cuadrado. O sea, ya está, ya acabé. Esta es la derivada del cociente. Bueno, f partido por g. ¿Qué podríamos arreglar de aquí? Pues vamos allá. Este 3 menos x, lo puedo pasar para arriba multiplicando. Entonces tendría 3 menos x partido por x al cuadrado por el neperiano de 10 por 2x por 3 menos x más x al cuadrado, porque menos por menos es más. Y aquí 3 menos x al cuadrado. Bien, fijaos, tenemos 3 menos x por 3 menos x dividido, por aquí por, acordaos, dividido entre 3 menos x al cuadrado. O sea, esos se me van. Puedo simplificar entonces esto, esto y esto. Y además, si sacamos una x factor común en el numerador, lo voy a poder simplificar también con una x del denominador, es decir, x por 2 más x al cuadrado, sería lo que me quedaría en el numerador, entre x al cuadrado por el neperiano de 10. Y finalmente me queda 2 más x al cuadrado entre x neperiano de 10, porque se me va esta con una de estas. Y ya está, hasta ahí. Y los últimos, venga. Me quedan estos 3 de aquí. 6 por el neperiano de 3x. f' de x es 6, que se queda ahí aparcado. La capa externa es un neperiano. Derivada del neperiano es 1 partido el argumento. Y ahora la capa interna es 3x. Derivada de 3x, muy fácil, 3. Con lo que esto nos queda algo tan sencillo como 6 partido por x, porque los 3's se me simplifican. Siguiente, f' de x, la capa, bueno, es 4 por, la capa externa es la raíz, la capa interna es el neperiano. Entonces, la primera que me encuentro, que es la raíz, su derivada era 1 partido 2 por la misma raíz que tenía. Y ahora por la derivada del neperiano de x es 1 partido por x. Lo único que puedo hacer aquí es simplificar el 4 con el 2, de modo que me quedará 2 partido x raíz del neperiano de x. Pongo esta x delante de la raíz para que no dé lugar a confusión de si está dentro o fuera de la raíz. Siempre que haya cosas multiplicando a una raíz cuadrada es mejor ponerlas delante. Y la última, esta ya es un poquito más divertida. Tenemos un producto de dos funciones, que son estas dos. Y a su vez, esta, el neperiano, es una composición de funciones, porque es el neperiano de x al cuadrado. Vale, pues a ver, esta sería f' de x. Derivada de un producto es la derivada del primero, que es 1, no lo voy a poner, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien, la derivada del segundo es el neperiano de x al cuadrado. Derivada del neperiano, que es la primera capa que me encuentro, 1 partido x al cuadrado. O sea, 1 partido el argumento. Y ahora lo multiplico por la derivada de x al cuadrado, que será 2x. Con lo cual esto nos queda el neperiano de x al cuadrado más lo que puedo hacer aquí es simplificar esta x con una de estas
Y entonces nos queda 2 por x más 1 entre x. Me escribo esto un poco mejor. Y nos quedaría así. ¿De acuerdo? Entonces, para no liaros, porque ahora que empezamos a hacer composición de funciones puede ser un poco confuso. Cuando, por ejemplo, aquí en los neperianos o en los logaritmos a secas, estamos viendo cómo es la derivada de la función elemental, donde veamos aquí una x, debemos interpretarlo como el argumento, sea lo que sea a lo que se le está aplicando el logaritmo. ¿Qué es logaritmo de x? Pues entonces aquí, en la derivada, ¿no?, me aparecerá 1 partido x neperiano de la base de mi logaritmo. Pero si resulta que en lugar de tener el logaritmo de x, tengo el logaritmo de la raíz cuadrada de no sé cuántos, bueno, pues aquí me aparecerá esa raíz cuadrada de no sé cuántos. O sea, lo importante es que lo interpretéis, como os digo, de esa manera. Logaritmo en una base determinada de un argumento. Entonces, en su derivada me va a aparecer 1 partido el argumento multiplicado por el neperiano de la base. Y entonces, cuando lo pensáis como el argumento, ya es pues lo que ponga, sea x, sea raíz cuadrada, o sea lo que sea. Bueno, pues por aquí lo dejamos entonces por hoy. Esta tarde corregimos a las 6 estos ejercicios y los de ayer. Os pondré en el aula virtual, igual que hicimos la semana pasada, el enlace para que podáis entrar. Y nada, vemos ahora en un ratillo las dudas que tengáis.